Amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a leer la palabra del Señor. Profeta Isaías, por favor. Isaías en el capítulo 53. Isaías en el capítulo 53. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Isaías 53, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén al Señor, amén al Señor. Damos gracias al Señor, amados. La sola lectura de esta porción de las Escrituras necesariamente nos provoca una manifestación del alma, de gratitud, de adoración, de alabanzas al Señor. Creo haberlo dicho en una sesión anterior a esta, que fue terrible el proceso, el paso que vive el bendito Hijo de Dios, el apóstol, claramente con mucha mayor gracia, bajo la acción del Espíritu Santo. Él dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por favor, usted puede entender conmigo la extrema humillación que esto significa. Nosotros, amigos, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a que nos confundan con alguien que juzgamos pudiera ser de menor categoría. Nos sentiríamos sumamente ofendidos, si al entrar a un banco o al ir a hacer una gestión en una oficina medianamente importante, alguien nos detuviera y nos preguntara si nosotros somos indigentes, si somos pordioseros. Nos sentiríamos muy ofendidos si alguien nos dijera o nos preguntara si es que nosotros vivimos y dormimos a la intemperie en la calle todos los días. Nuestra respuesta sería terrible, sería fuerte. Nos afectaría mucho. Y ocurre que en una situación como la que estoy presentando, solo estaríamos confundiendo una cuestión de
de estado socioeconómico momentáneo que puede o no darse, ¿por qué no? Pero la condición de humano, la condición de hombre, en nada ha sido afectada. Porque obviamente el Señor que es indigente, el que duerme en la calle, no deja de ser una persona como yo y usted. No deja de ser un ser humano, no ha dejado de ser un ser pensante, no ha dejado de ser una persona a quien pudiera ser que en un porcentaje, si se le apoya, si se le estimula, si se le trae a un lugar cómodo, es muy probable que sea restaurado. Porque la condición de hombre, la condición de ser humano entre él y nosotros es la misma. Sin embargo, como él vive en una situación, en un estado de extrema pobreza, de mucha carencia, de mucha necesidad, y cuando hablo de carencia, no solo hablo de la cosa material, física, de la tenida, de la comida exquisita, o de la estufa, o de una frazada gruesa en este tiempo. No, estoy hablando de carencias afectivas también. Estoy hablando de carencias en cuanto a la protección, a la cobertura, al apoyo, a una palabra cariñosa, una carencia absoluta. Por favor, imagínese si puede conmigo. Imagínese lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses. Dice que Jesucristo, el bendito Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios. Capítulo 14 de Juan, el Señor le dice a Felipe, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros, ya llevo 3 años con ustedes. Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. ¿O no crees? Le dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Luego va a decir yo y el Padre, uno somos. Entonces Pablo escribe a los filipenses y dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él vino a tomar una posición, una forma de un hombre, una forma de un siervo semejante a los hombres. Usted, por favor, puede conmigo observar el nivel de humillación, el nivel de degradación por el que pasó el bendito Hijo de Dios. Y claro, él llega con otro vocabulario, llega con otra forma, Él no llega haciéndose publicidad, Él no reúne a la gente para darle un gran mensaje, así como de presentación, de bienvenida. Él no provoca, estando ya como un hombre mayor de 30 años, cuando inicia el ministerio. Él no reúne a las huestes celestiales para que le canten en forma preciosa. Él no provoca que haya rayos ni cosa parecida para que lo muestren y lo señalen como el Hijo de Dios. No, Él llega, se presenta en el desierto ante Juan el Bautista para que lo bautice. Él se reúne, se hace acompañar de 12 hombres. Ninguno de ellos era un hombre manifiestamente estudioso, reconocido. Ninguno de ellos era un doctor de la ley, ninguno de ellos era una autoridad ni eclesiástica ni política, ninguno de ellos, ninguno. Al parecer, el que más se defendía, porque era muy bueno para los números, juzgo yo, era Mateo. Sí, pero Mateo era un judío al servicio de los romanos, cobrándole impuesto a sus hermanos y robando con el trabajo que él hacía. O sea, la condición de gente con la que se rodeó, amigos y hermanos, no fue precisamente para que él fuera
así como destacado. Vamos donde este que tiene un séquito de gente interesante. Pescadores, en Hechos de los Apóstoles dirá que eran hombres del vulgo, hombres absolutamente de la población, normales como cualquier otro, no sobresalían, ese es el punto. En esas condiciones va a decir Isaías. Por eso, versículo número 2 del capítulo 53, va a subir, dice, como un renuevo, como una hojita verde que no le importa a nadie. ¿Cuándo usted se detiene alrededor de un árbol o buscando los árboles donde aparece un renuevo? Si más bien lo que se hace en los tiempos de poda es romper los renuevos, es quitarlos, para que el árbol se mantenga y para que el fruto venga en las ramas anteriores. Subirá cual renuevo delante de él, y agrega, y como raíz de tierra seca. Hermanos, amigos, raíz de tierra seca. Alguna vez, yo creo, alguno de ustedes lo habrá visto. Esas raíces que nacen donde no hay agua, salen como unos hilitos, ¿no? No, de hecho, uno los toma, si los tira un poquito, saltan al tiro, porque no tienen firmeza, no hay fundamento, no hay raíz. Esa raíz, así dice, de esa manera salta, como raíz de tierra seca. ¿Quién va a pensar, quién va a intentar en un terreno árido y seco plantar ahí un jardín y hacer una cosa preciosa? No, porque no están dadas las condiciones. La tierra es malísima por falta de agua. Entonces uno debe entender cómo es que el Dios de los cielos envía a su Hijo a una tierra tan mala como la que había entre los hombres. Si entendemos por lo que Jesucristo explica, especialmente en Mateo 13, que la tierra, dice, es el corazón de los hombres. Sí, pero Jeremías dice que el corazón es habitualmente engañoso y perverso. Si a eso le unimos lo de Isaías capítulo 1, que de la cabeza y hasta los pies éramos sin Cristo, hinchazón y llaga podrida. Imagínense en esa llaga podrida cómo era el corazón y por lo tanto cómo era esa tierra. Sin embargo, el bendito Hijo viene a esa tierra árida, dura, sin fruto y sin esperanza. Por eso que surge como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Qué parecer, hermanos, amigos? No tenía un discurso centrado en él. No era un hombre que se publicitara, no era un hombre que reuniera a las gentes para hablarles acerca de lo que él vivió con el Padre desde la eternidad y los proyectos que tenía hasta la eternidad. No, sino que él hablaba con la gente que allí estaban y les hablaba del agua, les hablaba de la higuera, les hablaba de la tierra, y de paso sanaba enfermos, levantaba muertos, hacía milagros, hacía obras prodigiosas. Pero respecto de él, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entre nosotros, solo un comentario, entre nosotros, ¿cuáles son los políticos a los que mejor les va, los que obtienen más votos? Aquellos que finalmente ganan las elecciones una y otra vez, ¿cuáles son? No son los que viven en los canales de televisión, no son los que tienen un discurso bonito, no son los que siempre están hablando a favor de todo el mundo aunque no hagan nada, no son los que siempre están ofreciendo soluciones a problemas que dicen ellos, los otros no lo han hecho, pero yo lo haré de esta manera. Finalmente uno resumen lo que han hecho y no han hecho nada. Pero el discurso es bonito, el llamado es bonito y la gente se deja llevar. Dice, no, este hombre sí, o esta mujer sí. En el caso de Jesucristo no hay parecer en él ni hermosura, no hay atractivo para que le deseemos. Más bien, mire el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En Hebreos, en el capítulo 5, hay una figura que habla en forma muy gráfica, cómo vivió Jesucristo este tiempo de despreciado y desechado entre los hombres. Este tiempo de ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Si usted me acompaña a Hebreos, en el capítulo 5, mire por favor en el versículo número 7, va a decir, y Cristo en los días de su carne, atienda por favor, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Mientras estuvo en la carne, dice, vivía ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima. El bendito Hijo de Dios, el que lo tenía todo, el que era todo, el que le daba vida a todo, allí en la presencia del Padre, aquel que desde siempre había sido Dios, ahora tenía que estar ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, porque además, amigos y hermanos, además venía sentenciado. ¿A quién le interesa? Por eso que es tan despreciado, por eso que no hay en él parecer ni hermosura, porque ¿a quién le interesa un hombre sentenciado a muerte? ¿A quién le interesa un hombre fracasado? ¿A quién le importa un hombre que no es un victorioso, que lo pone en el podium para ofrecerle una corona, un distintivo? ¿A quién le importa uno que ya está condenado a muerte? Más bien, por estar condenado a muerte, no es objeto de nuestros comentarios. No decimos todos y cada uno de nosotros que corresponde. Si está condenado a muerte es porque lo hizo mal. Si está condenado a muerte es porque procedió. Entonces, bueno, que se haga justicia. Bueno, el problema era precisamente eso. Había necesidad a que se aplicara la justicia de Dios respecto del pecado. ¿Qué decía la justicia de Dios? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y como todos habíamos pecado, todos debíamos morir. Todos debíamos morir. Porque el pecado había que pagarlo. Porque esa era una deuda que todo hombre tenía con Dios. Entonces habían solo dos posibilidades, solo dos opciones. O todos moríamos y todo se acababa a causa del pecado, o el Padre, Dios el Padre en su misericordia por nosotros, levantaba a uno que no tuviera pecado. Levantaba a uno que nunca le hubiera ofendido, que hubiera cumplido todas sus exigencias, para que aquel que no tenía pecado muriera en reemplazo de todos los que sí teníamos pecado. Por eso que en el versículo número 4 que hemos leído de Isaías 53, va a decir ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Claro, cuando no se entiende lo que Él hizo y cómo lo hizo, obviamente entendemos que Dios le estaba castigando. De hecho, amigos y hermanos, si lo vemos con mucho cuidado, Dios, por favor, les ruego,
Ponga atención. Ponga atención porque lo que voy a decir a usted le va a parecer casi una grosería. Pero quiero decirle que Dios le estaba castigando. La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo estaba muriendo a causa del pecado. Sí, no del pecado que Él había cometido, sino que del pecado que nosotros habíamos cometido. Pero que estaba pagando la deuda que nosotros teníamos con Dios, sí, el bendito Hijo, sí, la estaba pagando. Él estaba pagando esa deuda que el pecado provocó, esta separación, esa enemistad que el pecado provocó entre nosotros y el Santísimo Dios de los cielos. Ciertamente, dirá, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Quiero decirle que no está hablando de cuestiones físicas. Es verdad que Él tiene poder y lo seguirá teniendo para sanar todas nuestras enfermedades físicas. Él libera con una facilidad increíble, libera los cánceres, libera los SIDA, libera cuestiones del corazón, cuestiones de los riñones, pulmones, todo. Tiene un poder increíble, lo hace porque en su misericordia, autoridad tiene para hacerlo. Pero el objetivo no era quitar esas enfermedades. ¿Sabe de qué enfermedad está hablando? De eso que dice Isaías en el capítulo número 1, cuando dice, versículo 5 al final, toda cabeza está enferma, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie y hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Sino hinchazón, sino herida, hinchazón, llaga podrida, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esa es la enfermedad que fue cargada sobre Cristo. Esa es la enfermedad que vino a curar Jesucristo, el Señor, en la cruz. De esa enfermedad, de esos dolores está hablando el profeta. Cuando dice que Él llevó, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los dolores de la muerte que nosotros teníamos que sufrir vinieron sobre Él. El Padre quiso hacerlo de esa manera, aunque nosotros, dice, le tuvimos por azotado de Dios, por herido, por abatido. Sin embargo, déjeme dejarlo dicho, verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigos, hermanos, necesitamos cerrar un poquito los ojos físicos y proyectarnos con los ojos del alma, proyectarnos a la cruz del Calvario y ver a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, aquel que dejó la gloria del Padre, aquel que dejó la comunión con el Padre, aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Necesitamos proyectarnos en fe hacia la cruz del Calvario y ver al bendito Hijo de Dios muriendo, pero no por los pecados suyos, sino por los pecados nuestros, por los pecados de usted y por los pecados míos. Eso es amor, amigos y hermanos. Eso es amor. Y la Escritura va a decir que Dios le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesucristo y cree en su sacrificio y cree en su muerte, en su sepultura y en su gloriosa resurrección, todo aquel que en Él cree, dice, ya no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es un tiempo, este es un llamado de Dios para usted. Allí donde está, tome un tiempo, cierre sus ojos, observe la cruz donde Cristo agoniza, muere por usted y dígale: Señor, yo me arrepiento, pido perdón por no haberte considerado antes, pido perdón, pero hoy día me ofrendo a ti, hoy día me entrego a ti para que tú seas mi Señor.
Quiero vivir en tu casa, quiero ser hijo de Dios. Quiero tener esperanza de vida eterna contigo en el reino de los cielos. Le garantizo, el Señor le está esperando. Él le va a escuchar y Él les va a seguir bendiciendo. Amén. Gracias al Señor.